Buenas tardes, les saluda Cirilo Rivera en una misión más de estas charlas y diálogos que tenemos a través del Observatorio de la Escuela Libre de Psicología. Gracias por estar, sobre todo, acompañándonos. Si bien es cierto, una dinámica un poquito complicada los días jueves, porque a veces los tenemos a las 7 de la noche. Bueno, la semana pasada tuvimos una excepción, pero muchas gracias a quienes han hecho posible que nos mantengamos en este en vivo. Bueno, gracias a la maestra Marilena Corbera Guzmán, al doctor Pedro Fernández Olazábal, a la maestra Lulú Moreno, a la comunidad de la Escuela Libre de Psicología y sobre todo a quienes hacen comunidad virtual desde hace 5 años y medio en este proyecto que traemos en el observatorio. Y pues bueno, en el marco del 25 de noviembre quisimos trabajar también en estos temas que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, y una de ellas es la violencia vicaria. Y para ello agradecemos que nos acompañe hoy la maestra Rebeca Alvear. Ella es psicoterapeuta, ella es licenciada en psicología, egresada por la Escuela Libre de Psicología, es maestra en educación superior por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También tiene estudios sobre educación especial, ya me corregirá, si o por ahí en la maestría en la UPAEP. Además, también cuenta con toda una especialización en la atención a mujeres víctimas de violencia, es tanatóloga y actualmente es doctorante en estudios de género, en género y estudios feministas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Muchísimas gracias, Rebe, por haber aceptado la invitación. Un tema que ya habíamos abordado, pero bueno, nos borraron las grabaciones, pero actualmente también hablar sobre esto, que es la violencia vicaria, que si bien es cierto ya se ha difundido más, parte de un trabajo que estás haciendo, y bueno, también desde Cali Corima, ahorita nos platicarás qué es Cali Corima y estos espacios para las mujeres. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, el tema de la violencia vicaria es sumamente importante que las mujeres tengamos información. En palabras de Gaby Amores, menciona que la violencia vicaria tiene diversas manifestaciones. Es un instrumento de poder que va dirigido a un sector vulnerable como lo son niños, niñas, adolescentes y mujeres. Es una violencia muy sutil en un inicio, que pasa desapercibida y por eso muchas mamás no la pueden detectar, y pues que cuando ya se dan cuenta de la violencia vicaria ya es tarde, porque pues ya les quitaron a sus hijos y a sus hijas. Uh-huh. Hay características que nos pueden ayudar a detectarla antes de que nos quiten a los hijos e hijas, sí, y eso es importante saber esas características para poder, le puedo llamar así, quizás no sea la palabra correcta, prevenirla, o prevenir, más que prevenir la violencia vicaria, porque no hay manera, lo puedo ver de esa manera, pero sí para intentar ir cerrándole paso al agresor, irnos protegiendo mucho y protegiendo a los hijos e hijas para que no exista la subtracción, ¿no? ¿Cuáles son estos síntomas, le quiero llamar, o estas características, de la violencia vicaria? Una de las características, menciona Sonia Bácaro, es negarse el pago de la pensión, ocultar los ingresos, eh, eh, poner demandas falsas, evitar todo, ¿cómo podríamos decirle? Todo contacto económico con la madre, ¿no? O toda negociación económica no la van a querer realizar, van a querer dar lo que ellos quieran. Ese es un síntoma, pues, ¿no? Una característica que no precisamente quiere decir que, bueno, a ver, espérame, pero entonces el papá de mis hijos o mis hijas sí está pagando la pensión mensualmente, no hay ningún problema. Eso quiere decir que no hay violencia vicaria. Vamos a seguir analizando otros puntos importantes como
Los descuidos repetitivos de los hijos y las hijas en el régimen de visita. ¿Qué quiere decir? ¿No? Como si, dependiendo de las edades, pero pues que se pueden caer constantemente, o sea, que llegan constantemente, que se rasparon, que les picaron los moscos, que tienen diarrea, que tienen vómito, temperatura, o sea, es una constante en las visitas con los papás, ajá. Entregar la ropa rota, no entregar los uniformes, no entregar la ropa o los útiles que se llevan cuando van a la visita con el papá, cuestionar a los hijos y a las hijas sobre el comportamiento de la madre, dónde está tu mamá, qué es lo que hace, este, con quién habla, que en ocasiones los hijos y las hijas se vuelven en espías. Ajá, están espiando a las mamás, ahí con quién habla, con quién está chateando. Uh-huh. La sustracción de las niñeces, de las adolescencias, la sustracción ya cuando es no te lo voy a regresar. Uh-huh. En las niñeces, ¿qué sería? En las edades, depende de la edad, lo mencioné hace un momento, va a ser la sustracción o el convencimiento ya en adolescencia de vente conmigo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le conviene al adolescente, a él o la adolescente, pues estar con mi papá. Porque papá tiene más ingresos o tiene más economía, porque papá es más laxo en los permisos, porque pues no me pregunta dónde estoy, qué voy a hacer, no hay reglas, duérmete a la hora que quieras, pues me conviene como adolescente, ¿no? O les conviene a los y las adolescentes. Y en la niñez, ¿no? En las, sí, primera niñez, infancia, pues va a ser una sustracción, ¿no? Más, aparte de una manipulación, por supuesto, pues va a ser una sustracción de ya no te los dejo ver. Uh-huh. Entonces, bueno, desvinculación injustificada del vínculo materno-filial. Eso es súper importante. Ajá. ¿Por qué se empeñan en que no haya contacto con la madre, en que incluso haya un rechazo, un enojo hacia la madre? Porque justo es lo que quiere el agresor, ¿no? Golpearle ahí a la madre. Ya no puedo violentarte yo porque ya estás fuera de mis manos, ¿no? Del lugar en el que cohabitaban o de la relación, pero sí puedo seguir violentándote a través de los hijos y las hijas. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos que estar muy atentas las mujeres sobre cuando van a la visita, cuando el papá llega por los hijos o las hijas, o hay una, o hay la visita, ¿no? Como se dé. Y nos damos cuenta que la hija o el hijo llega enojado, enojada, llega acusándome de cosas, como de es que tú nos separaste, es que tú eres la culpable, uh-huh. Es que tú tienes la culpa porque no está mi papá conmigo, porque o porque no hay dinero, ¿no? Por todo es no te me acerques, estoy enojada contigo, estoy enojado. Tenemos que poner foco rojo en eso porque a veces solo creemos como de, bueno, o sea, pues viene de malas y ya me la sé. Siempre que llega de la visita del papá, llega enojada o llega enojado, ¿no? No le hago caso, el tercer día, segundo día ya se le pasó, ¿no? Acá la situación es que viene fin de semana y otra vez a ser manipulada esta niña o este niño y está sufriendo, por supuesto. Hay un sufrimiento de los hijos y las hijas. Entonces, como te decía, es importante que las mamás estemos al pendiente de esos cambios. Ajá. Va a haber también una de las características es pues las denuncias falsas. Ajá. Que pues te quité a los niños, y esto es bien interesante, porque cuando llegan a la consulta, algunas mujeres víctimas de violencia vicaria que atiendo o al grupo, sobre todo tienen la creencia de que eso no va a suceder, ¿no? ¿Sabes qué? Me estoy separando o pues me separé
oye, a ver, ten cuidado con esto que está, o sea, con los hijos y las hijas, ten cuidado, busca cómo acercarte a ellos, a ver cómo está el vínculo. Y es muy, pero muy común, y por eso la importancia de este programa, ojalá podamos llegar a muchas mujeres, porque no lo creemos. Muchas, pero muchas mamás me dicen, no puede ser, jamás me imaginé estar pasando por esto. Supe de la violencia vicaria por una prima, por alguien que lo platica, incluso a veces es como por ti, me enteré de la violencia vicaria, pero jamás me imaginé que yo pudiera estar en esa situación, porque al papá ni le interesaba, ¿no? Tener a los niños o a las niñas, ¿no? Porque el papá no puede, porque trabaja todo el tiempo, porque él no es así, ajá, porque pues nos separamos por algunas situaciones de pareja, pero él ha siempre protegido mucho a mis hijos y a mis hijas y les ha dado en lo económico, el tiempo, pero que me los quitara no me lo imaginé, ¿no? Entonces, esto, ¿qué nos hace? Perder tiempo. Ajá, en lo que estoy pensando, digo, se entiende, no se juzga, de ninguna manera se entiende, pero en lo que yo logro aterrizar lo que está pasando y entonces logro que pase el tiempo, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, me los va a regresar, me va a regresar a las niñas, sí, va a suceder, porque no las puede tener, porque sabe que me necesitan, porque la más chiquita o el más chiquito me va a pedir, ¿no? Me va a solicitar, tarde o temprano me los tiene que regresar. Y esa es una espera en donde yo de repente puedo hablar y decir, ¿puedes poner una denuncia? ¿Quieres poner una denuncia? No, 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 ¿cómo crees? Y yo lo comento, es que probablemente él ya lo hizo, es que probablemente él ya se previno antes de quitarte a tus hijos y tus hijas. Es no, 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 no lo creo capaz, ¿me explico? Entonces, por eso es importante que una vez que nos separemos o no, pues, ¿no? O aún juntos, digo, eso es un tema bien interesante que estoy investigando aquí en el doctorado, pero una vez que hay una separación, mucho cuidado con las visitas en vacaciones, sobre todo. Algunas madres y algunas colectivas empiezan a postear cuando se acercan las vacaciones, ya vienen vacaciones de diciembre, en vacaciones escolares, pues, ¿no? Vacaciones largas, sobre todo en vacaciones largas, ¿no? Julio y agosto. Es cuando aumenta la sustracción de los hijos y las hijas. Entonces, tenemos que prevenirnos. ¿En qué sentido? En la medida de las posibilidades, porque tampoco es un tema, cuidado con lo que yo estoy diciendo, no quiero decir, bueno, viste, tú no te cuidaste, ya viste, tú no te preveniste. No, 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 de ninguna manera, sino solo poder ver estas características y decir, ¿sabes qué? Sí puede suceder y cómo puedo protegerme y proteger a mis hijos y a mis hijas para que esto no suceda. Puedo hablar con un abogado, con una abogada, podemos hacer acuerdos legales. ¿Qué tengo que hacer para protegerme? No es culpa de la mamá, aclaro. Solamente es importante observar estas características, estas y muchas más, para intentar, en la medida de las posibilidades, prevenirnos de manera legal. ¿Qué otra cosa puedo hacer también? El vínculo. Yo trabajo mucho con esto con esta parte del vínculo con los hijos y las hijas. ¿Cómo está tu vínculo? Porque, a ver, tenemos también que entender que las mamás somos las que ponemos reglas, las que nos enojamos si no se cumplen esas reglas, las que educamos, porque estamos educando.
Ajá, de, a ver, no tanto tiempo en la tableta, no tanto tiempo en redes sociales, la tarea, métete a bañar, lávate los dientes, no puedes acostarte tan noche, no comas esto. Más aparte, estamos hablando, quiero que pongamos este panorama, ¿no? Una mamá independiente con un hijo, dos hijos, con dos hijas, con tres, con toda la carga económica y la carga emocional, la carga, y no quiero decir que sea una carga a los hijos y las hijas, pero la responsabilidad que tenemos, o sea, son muchísimas responsabilidades, muchísimas cargas que tenemos que ir solventando día a día y que en este desgaste emocional que tenemos las mamás, en algún momento podemos llamar la atención de manera muy fuerte, incluso a lo mejor se nos escapa una nalgada, no lo aplaudo, pero se nos puede escapar un golpe. Y entonces esto, esta presión tan perversa, le quiero llamar, pues lo agarran de herramienta de, ¿ves? Como tu mamá te dio tu nalgada, te regañó, no te cuida, te deja, porque aparte se va con las amigas, ¿no? O sea, porque todo para nosotras es lo que hacemos es negativo, es malo, y lo van a tomar para sus recursos. Y entonces, si ese vínculo se está desgastando por la cotidianidad, por las responsabilidades, por las cargas que tenemos, y no lo cuidamos, que digo, tampoco es un tema, de que no quiero caer en otra vez es mi culpa, ¿no? Qué tonta, no estoy cuidando el vínculo, no. Solamente es una sugerencia que yo pongo sobre la mesa de analiza cómo está el vínculo con tus hijos y tus hijas y empieza a fortalecerlo. Porque como se empieza a desgastar, el agresor lo que va a hacer, pues ya está desgastado el vínculo, ya nada más es de ¡pum!, lo rompo. Y pues no sé, ¿cómo ves tú lo que cuento? Bien, fíjate que ahorita que te vamos escuchando, gracias a las personas que nos están siguiendo, ya hay un comentario de Estela Nava, gracias estimada Estela, siempre aquí presente en el programa, ahorita vamos a compartirlo. Me queda pensando, claro, llegar a la violencia vicaria, todo lo que implicó este reconocimiento, porque un sector dice, bueno, pues que no te diste cuenta y ahorita empezaste a dar algunos elementos que hay que estar al pendiente. Y bueno, esta generación de violencia y con esto último que señalabas, que era también muy importante, desacreditar a las mujeres a través de su maternidad, porque mira, es que ella sí te castiga, ella sí te sanciona, y yo como te tengo los fines de semana, pues mira, y conmigo sí te la pasas bien, conmigo te diviertes, y pues bueno, de alguna manera, esa situación pues, en un niño, en una niña, dicen, pues mejor estoy con mi papá porque pues él no me regaña, él siempre me compra mis cosas, ¿no? En unas situaciones. Deja pasarte para interactuar un poquito con las personas. Bueno, por ahí Eben Nacheli Minero dice, aquí le pone, bueno, a Minero sobre el tema. Dice Gio Peña Daza, Marisol, mi amiga, me preguntaba sobre el tema, ¿no? Ojalá, si hay algo que quieres compartir, también es válido. Y Estela Nava dice, claro, complejo distinguir el maltrato por medio de terceras personas, objetos, amistades, mascotas, logrando desvanecer la fortaleza de las mujeres. Eso que dice Estela, ¿cómo se hace presente? Porque a veces, bueno, en Puebla vimos una noticia, ¿no? De algunos abuelos que digo, yo entiendo que de repente dicen quiero el bienestar de los nietos y eso, pero también juegan un papel importante en ello, a lo mejor a veces con la intención y sin la intención, quiero pensar en esas dos posibilidades. Pero también el tema de la mascota, ¿no? Mira, pues que tu mascota te extraña, ¿no? Toda esta manipulación que está detrás de ello. Sí, logro entender, no sé si por ahí se vaya o es lo que quiere decir Estela, que no nada más a través de los hijos y las hijas es la violencia vicaria, ¿no? También a través de seres queridos, lo menciona así Sonia Bácaro, o mascotas, ¿no? Que también lo he visto.
Ajá, como de, oye, pues no tuvimos hijos, pero teníamos 2 perros, o teníamos gatos, o teníamos, no sé, ¿no? Algo, pajaritos. ¿No? Y entonces me quitó a mis gatos, o me quitó a mis perros, a mis perras, las maltrata, les pega, y yo sé que allá están mal, ¿no? Sí, eso también es violencia vicaria. Y esto que con lo que tú lo relacionas, que es, sí, se les conoce, algunas madres víctimas de violencia vicaria les llaman los monos voladores, ajá, porque, porque están alrededor de espías, de mandar mensajes, de convencer a los hijos y a las hijas. Recordemos que un agresor vicario, comúnmente, digo, aquí tendremos que analizar, hacer una investigación, es interesante esto, ¿cuántos agresores vicarios se apoyan en la madre, en la tía, en la hermana, en la familia, en la pareja, para seguir ejerciendo esta violencia? ¿A qué me refiero? ¿Quién está cuidando a esos hijos, a esas hijas? Ajá. Porque en muchas ocasiones no les cuidan ellos. ¿Por qué? Pues porque tienen que trabajar. Entonces alguien, algún familiar, y a veces es la pareja, ¿no? Ahora, esto es importante porque a veces la pareja, no quiero decir que sea cómplice, porque pues sí, probablemente sí, pero en algún momento quizás no, porque ella va a tener una versión de esa mamá. Ajá. Una mamá que ellos a veces inventan que ya murió, que está internada en un hospital psiquiátrico, que se fue con otro, eso es muy común. Y pues lo único que va a hacer la pareja, pues es decir, claro, qué mala mamá, y pues yo voy a cuidar, ¿no? de esta niña, de este niño, pues porque pobrecito de él, ¿no? Es un papá soltero. Uh-huh. También es importante esta parte de entender que los hijos y las hijas víctimas de violencia vicaria que están con el agresor, que ya lo sustrajo y no le permite tener contacto con la madre, no están bien cuidados. Porque también he escuchado estas narrativas de, pero sabes qué, el papá de Juanito, el papá de mi hijo, el papá de mi hija, sí, sí lo cuida bien, sí lo quiere muchísimo, sí lo ama, o sea, sí le va a dar todo, sí, etcétera. A ver, si fuera eso real, yo las cuestiono, ¿por qué no tendría contacto contigo? Si amas a tu hijo, sabes perfectamente que la figura materna es muy importante para él o para ella. ¿Por qué no? ¿Por qué te está prohibiendo, le está prohibiendo al niño, a la niña, ese contacto contigo? ¿Por qué tienes que luchar para tener ese derecho que per se es tuyo? Hay que luchar legalmente y gastar bastante dinero y gastar y mucho desgaste emocional para poder ver a ese niño o esa niña, si es que viene, va, después de muchos años, que ya el vínculo ya está a veces muy dañado. Uh-huh. Entonces, no es una realidad, desde mi experiencia, considero que no es una realidad que los hijos y las hijas víctimas de violencia vicaria sean amados por ese papá y que estén bien cuidados y bien cuidadas. Ok. Tenemos otro comentario, dice Yopenadaza. Peñadaza, es un tipo de violencia que es complejo reconocer, pues la interpretación puede ser subjetiva, ya que se puede prestar a interpretaciones, sobre todo por aquellos que regulan la aplicación de justicia. Por ello, la importancia de una dictaminación adecuada por los especialistas en la materia, muchas veces es un juego de poder, ¿no? Y lo que se ha escuchado en las notas, en la Procuración de Justicia, gracias Gio, porque lo que comentas es muy importante, cómo hay aparentes peritajes, ¿no? Gente que no está especialista en el tema, y bueno, todo lo que ha ido sucediendo con tal de favorecer a quien ejerce la violencia.
Y dice Estela Nava, el agresor vicario tiene la destreza de violentar con acciones que sabe cuándo causará dolor a la víctima. Y en ese sentido, ¿cuáles son estos efectos que has trabajado, has notado y cómo acompañar sobre todo a las familias o amigas, porque también genera una red importante de apoyo, ¿no? Para ir poco a poco también cerrando esta entrevista. Sabemos que es 6:30, vamos viendo un poquito más, nos podemos demorar, pero que esto que nos comparte tanto Gio, ¿no? La importancia de la dictaminación, ¿no? Y por supuesto, esta intencionalidad, porque saben cuándo sucede y cuándo generar este daño, ¿no? Y creo que lo relaciono un poco con esto que señalas. Bueno, si soy tan buen padre y me interesa el bienestar de mi hijo, de mi hija, pues por supuesto, algo que me interesa es que tenga su vínculo con su mamá, ¿no? Pero si yo le estoy prohibiendo algo, qué está pasando de este lado, ¿no? Uh-huh. Claro. Esto que mencionaba una de las chicas de que es un juego de poder, es súper importante reconocer o analizar que más allá de que sea, no digo que ella lo esté mencionando de esa manera, solo viene a la mente que he escuchado de algunas madres que las juezas, los jueces les dicen, a ver señoras, señores, dejen de estar en esta disputa de poderes porque pues hay alguien que está sufriendo, ¿no? Como de en esta guerra nada más de ego, de a ver quién puede más, de exparejas. Y esto es muy importante aclarar que no es un a ver quién puede más, no por parte de la madre. La madre tiene toda la intención de luchar por la recuperación de sus hijos y sus hijas, por este vínculo, por volver a estar con ellos o ellas y tener este contacto, ¿va? O recuperarles, por supuesto, que es lo indicado. El agresor es alguien que desea hacerle daño a la madre, con toda la intencionalidad. No es un, a ver quién gana. No, yo te voy a ganar. Yo llevo las de ganar. Y yo te voy a aplastar y yo te voy a hacer daño a través de nuestros hijos e hijas. Ajá. Y lo que hacen las madres pues es defenderse. ¿Por qué? Porque ya la acusaron de infinidad de cosas de abuso sexual, de maltrato, de que les pegaba, de que los abandonaba, de que pues se iba con las amigas o con la nueva pareja y mira, dejaba a mis hijos solos, ¿no? O a mis hijas. Entonces, hay una denuncia que incluso si ellas no se defienden pueden llegar a la cárcel. Se tienen que defender y están luchando por recuperar a sus hijos y a sus hijas. Sí quiero puntualizar en esto, digo, no menciono que la persona que lo escriba sea con esa tonalidad de es un juego de poder entre dos adultas, entre dos personas adultas y entre esas dos personas están los niños y las niñas. A ver quién gana. No, es alguien que tiene el poder de quitarle a sus hijos y a sus hijas y que las leyes no van a hacer nada y que las mamás lo único que hacen es defenderse e intentar proteger a sus hijos y a sus hijas. Y ya no recuerdo qué me habías dicho tú. Tiene que ver con esa intencionalidad de la agresión y los efectos que van a generar. ¿Cómo acompañar? Ajá, creo que me habías comentado del acompañamiento que podemos hacer, ajá, la familia. Híjole, es un tema bien interesante y muy complejo porque en muchas ocasiones la familia, incluso la familia de ella, pudiera estar del lado del agresor. Ajá. ¿Por qué? Y aquí es interesante analizar, ¿no? Porque pudiera decir alguien, pues por algo está a favor de él. No, recordemos que estamos en un sistema patriarcal y que el que tiene la última palabra y el que tiene la razón, pues va a ser él, ¿no? El que una mamá salga con sus amigas, que una mamá salga a divertirse, ya está mal para la sociedad, incluso para la familia de ella, ajá, en algunas ocasiones. Entonces, sí,
falla la mamá en algo que siempre para este sistema va a fallar, pues mucha gente se le va a ir encima a ella y van a decir, pues qué bueno que le quitó a los niños. Ajá. O incluso pueden cooperar las madres, las hermanas, la familia, el papá, los hermanos, la familia extensa de ella puede cooperar para que eso suceda. Y pues bueno, ¿qué podemos hacer o qué pueden hacer la familia que dice yo sí te creo y yo sí estoy a favor de que recuperes a tus hijos y a tus hijas? Pues sobre todo entender que hay momentos en donde ella, la víctima, la madre, va a estar muy triste, va a estar en duelo, un duelo inconcluso, va a requerir de apoyo económico, emocional, no juzgar, entender, abrazar, acuerpar, esperar a que ella quiera hablar, si es que lo quiere hablar, ajá. Orientarla, ¿sabes qué? Mira, podemos ir a esta institución, te acompaño, si la otra persona está en la mejor disposición, te acompaño, mira, conozco esta psicóloga, conozco este abogado, esta abogada. Recuerden, por favor, esto es súper importante, personas que nos puedan estar viendo, especialistas con perspectiva de género, especialistas y abogados o abogadas que tengan perspectiva de género. Si no nos van a revictimizar. El tema del abogado y la abogada, yo los he visto en muchos casos en donde no tienen perspectiva de género estos abogados y abogadas, y resulta que pues es como de, sí, tú fírmale, mira, con tal de que te den al niño o te dejen ver al niño o a la niña, tú fírmale, ¿no? Y ya le firmó la guardia y custodia. O, tú entrégala, al rato te la va a regresar porque él no va a poder con todo lo que implica cuidar a un niño o a una niña, ¿no? He visto muchas barbaridades que hacen los abogados y las abogadas cuando no tienen noción de lo que es la violencia vicaria, y que pues las mamás confían en estos abogados o abogadas, en estas psicólogas o psicólogos, porque también el tema de es que el psicólogo, la psicóloga me dijo que pues que yo tuve la culpa, que porque yo no cuidé, porque yo no di, porque yo golpeé, porque yo me enojé y entonces un día lo regañé o la regañé, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosas para poder recomendar, ¿no? Las personas que nos están viendo de, oye, hay abogados, abogadas con perspectiva de género, sí, hay que investigar quiénes son. Probablemente, no sé si tú has entrevistado a alguna abogada o abogado con perspectiva de género para que puedan abonar, ¿no? A esta lucha con las madres y no sea un tema de revictimizarlas. Sí, ha sido un reto, ¿no? No hemos podido hacer una entrevista con un abogado o una abogada que tenga este enfoque de perspectiva de género y derechos humanos, porque aunque damos por hecho que se saben los derechos humanos, el ejercicio sobre todo en materia jurídica es fundamental. Voy a pasar este comentario y vamos a ir cerrando. Yo Peña dice, claro, dice, sí, justo, dice, como menciona, el agresor busca demostrar su poder y que son ellos los dueños de la razón, al tiempo que demeritan a la contraparte, ¿no? Muchas gracias, yo, interesante también tu aportación y comentario. Y claro, ¿qué reflexiones finales dejas en esta entrevista, ¿no? Sabiendo que es todo un proceso lo que viene y no solamente ya está en la ley y ya con eso se resuelve todo, sino tiene que ver con ejercicio. Pero bueno, tú desde el trabajo que has hecho acompañando mujeres en situación de violencia vicaria, en situación de violencia contra las mujeres en términos generales, ¿qué reflexión te gustaría dejar el día de hoy? A las madres que pues viene diciembre, vacaciones, que se acerquen con alguna abogada o algún abogado con perspectiva de género que pueda hacer, a lo mejor que puedan a redactar, ¿no? Algún documento, que no les dejen a sus hijos, a sus hijas, y no les dicen en dónde van a estar, cuál es su dirección, en dónde los puedo ir a buscar, con quién te los vas a llevar, dónde está, porque muchas mamás no saben en dónde están, es como de, pues no me dices, solo se los llevas, ¿no? No, tienes que saber en dónde está para que si
terminan las vacaciones, que tengas contacto con ellos durante las vacaciones por teléfono, que se prevengan, ¿no? Que ellas sobre todo conocen la dinámica, ¿no? Que llevan y poder decir cómo puedo cuidarme, cómo puedo asegurarme en lo que cabe de que me van a regresar a mis hijos y a mis hijas, ¿no? Que pongan mucha atención en su vínculo. Eso me parece fundamental, que no se, híjole, te digo, no quiero revictimizar diciendo, pues trabaja más, trabaja de todo el trabajo que haces, trabaja todavía más para tener un buen vínculo con tus hijos y tus hijas, pero cuando lo puedo ver de esta manera, cuando empezamos a cuidar más ese vínculo, existe posibilidad de que la niña o el niño, los hijos, las hijas puedan decir, regrésame con mi mamá, me quiero ir con mi mamá, ¿no? Porque hay un cuidado, porque no hay este recuerdo que ellos lo van a hacer mucho más grande de te pega, te maltrata, te obliga a hacer la tarea ya muy noche, es una loca, grita. Entonces, no quiere decir que no eduquemos, ¿no? Como o que seamos laxas o que, bueno, con tal de que en mi vínculo con mi hijo, mi hija no se desgaste, voy a ceder. No, no de ninguna manera. Pero sí el poder, cómo lo hago, o sea, lo más cuidadoso que se pueda, porque sabemos que entonces, si yo grito, si yo doy un golpe, que digo, no lo justifico, pero que en algún momento puede suceder porque somos mamás, porque tenemos infinidad de cosas de responsabilidades, y entonces ese evento lo van a tomar en mi contra. Y el niño, la niña, se va a ir con esa idea de, sí, mi mamá me regañó, mi mamá me pegó, mi mamá me exige, mi mamá es una exagerada, mi mamá se va con esa idea, pero el papá lo va a hacer más grande todavía. Y entonces si a un niño o una niña le dicen de 10 años, 11 años, 9 años, ¿te quieres ir con tu mamá? No, no, porque cuando vengo fines de semana, pues me la paso súper bien con el papá. Entonces, bueno, es un tema sumamente complicado, muy complejo, difícil de detectar antes de la sustracción, muy difícil de detectar porque estamos solventando otras violencias, estamos solventando otras cosas que necesitan nuestro tiempo, como el trabajo, como la mantención de los hijos y las hijas, y no nos damos cuenta de esto que está sucediendo, pues. Entonces, cierro con, vienen vacaciones y vamos a, las mamás, a ser muy precavidas si es que estamos compartiendo la custodia de nuestros hijos y nuestras hijas. Pues muchas gracias, Rebe. No sé si algún dato sobre, bueno, tienes un espacio, se llama Calicorima. Bueno, pero antes déjame mandar saludos a León Huacana hasta Bolivia. A ver, León, por favor. Gio Peña, gracias. Galia hasta Oaxaca, gracias, hermana. Rosa Joy, la psicóloga Erika Ilescas, colega. Gracias, Lirilo, Lorey, Estela Nava. Y por aquí tenemos a más personas, disculpen porque ya no me deja sacar más esta información, pero bueno, María Alba, Klaus Sanz, Lorey, muchísimas gracias a quienes han estado siguiendo la transmisión. Adelante, no sé si quieres compartir un poquillo qué es Calicorima, alguna orientación. Calicorima es un grupo de mujeres, trabajo con varias mujeres sobre violencia de género. Apenas hace, creo que fue en este año, que tuve un grupo de víctimas de violencia vicaria. Ese fue por línea y había de Puebla y de otros estados, de aquí de México, había integrantes. Yo tengo planeado para el siguiente año pues continuar con el grupo de víctimas de violencia vicaria. Es un grupo, y el que tengo ahorita, el de mujeres víctimas de género, de violencia, pues es un grupo muy bonito. Estamos haciendo dinámicas muy interesantes como un corazón de cerámica que logramos pintar como una metáfora, ¿no? De cuando nos pasan cosas, o sobre todo en estas relaciones de pareja, ¿no?
cuando nos rompen el corazón, cuando esa persona pues se torna violento y pues ya estamos enamoradas, ¿no? Entonces, bueno, se rompe ese corazón, una vez que lo pintamos, se hace esta dinámica de pegar el corazón y bueno, doy temas, por supuesto, damos temas sobre lo que es el amor romántico, sobre lo que es la familia, la violencia de género, los tipos de violencia que existen. Y pues bueno, es un grupo muy bonito y probablemente pues ya estamos cerrando casi, en diciembre ya cerramos, pero probablemente en el otro año pues se vuelva a abrir. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rebe. Pues también está Cali Corima, ¿no? Les brindas información, postales, también esta divulgación que se hace también con otras colectivas. Aquí lo importante es tener elementos precisamente lo más preventivo posible, porque como dices, no hay algo que definitivamente ayude, sin embargo, algunos elementos que en tu trabajo de intervención, tanto de acompañamiento como de investigación que se está haciendo, pues bueno, ayuda o favorece sobre todo para el que se generen otros espacios o cómo acercarse a ello. Pues, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y a quienes nos siguieron el día de hoy, gracias, compartan esta información, porque como alguien dice, híjole, yo no sabía que lo vivía, como bien dice Rebe al principio del programa y en otras entrevistas que has tenido, y el asunto es, no se trata de generar una paranoia, pero sí detectar estos indicadores de violencia que se puedan dar. Pues muchas gracias a todos y a todas. Gracias a la maestra Marilena Corbera Guzmán, al doctor Pedro Fernández Solazábal, a la maestra Lulu Moreno, a la comunidad LP, a la comunidad virtual que nos sigue. Muchísimas gracias y nos seguimos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Que tengan excelente tarde.